¿Crees que la historia que te enseñaron en la escuela es toda la verdad? Piénsalo de nuevo. ¿Qué pasaría si te dijera que hubo una guerra declarada contra aves y las aves ganaron? ¿O que un popular medicamento para la tos de principios del siglo XX contenía heroína? La historia oficial, la que encuentras en los libros de texto, a menudo omite los detalles más extraños, impactantes y francamente fascinantes. Se enfoca en las grandes batallas, los reyes y las reinas, las fechas importantes, pero ¿qué hay de las historias que se esconden en las sombras, las anécdotas que son demasiado bizarras para creer, los secretos que podrían cambiar tu percepción del pasado? Prepárate, porque hoy vamos a desenterrar precisamente eso. Hoy hemos compilado un top 5 de hechos históricos tan insólitos y poco conocidos que te harán cuestionar todo lo que creías saber, desde plagas inexplicables hasta animales condecorados en combate, pasando por desastres urbanos que olían peor de lo que puedes imaginar. Estos no son los cuentos de siempre, son las historias que se susurran en los pasillos del tiempo, esperando ser descubiertas. Así que ponte cómodo, agudiza tu curiosidad y prepárate para un viaje a través de los capítulos más extraños y sorprendentes de nuestro pasado colectivo. ¿Estás listo para que tu mente explote con conocimiento histórico prohibido? Comenzamos nuestro descenso a lo desconocido. Arrancamos nuestro conteo en el número 5 con algo que suena a ficción médica, pero fue escalofriantemente real. La heroína como remedio para la tos. Sí, has oído bien. A finales del siglo XIX y principios del XX, antes de que la verdadera naturaleza devastadora de la heroína fuera comprendida y regulada masivamente, la compañía farmacéutica Bayer, la misma que nos trajo la aspirina, comercializó agresivamente la diacetilmorfina, es decir, la heroína, como un supresor de la tos no adictivo y una alternativa segura a la morfina. Se vendía sin receta en farmacias de todo el mundo y se recomendaba no solo para adultos con resfriados, bronquitis o tuberculosis, sino incluso para niños. Los anuncios de la época la presentaban como una maravilla médica, capaz de calmar la tos persistente y aliviar diversas dolencias respiratorias sin los efectos secundarios supuestamente peores de otros opiáceos. Imagina ir a la farmacia por un jarabe para la tos y salir con una botella de heroína legal. La ironía es brutal. Obviamente, pronto se hizo evidente que la heroína era increíblemente adictiva, mucho más que la morfina que pretendía reemplazar. Los casos de dependencia se dispararon y lo que se promocionó como una cura milagrosa se convirtió en una pesadilla de salud pública. Para la década de 1920, la mayoría de los países comenzaron a restringir severamente su uso y producción, culminando en prohibiciones casi totales. Este capítulo oscuro de la historia farmacéutica es un recordatorio impactante de cómo la falta de conocimiento y regulación puede llevar a consecuencias desastrosas y cómo sustancias hoy consideradas extremadamente peligrosas fueron alguna vez productos de consumo cotidiano recomendados por médicos. Definitivamente, algo que no te cuentan en la clase de historia sobre la revolución industrial o los avances médicos de la época. ¿Sorprendido? Agárrate, porque esto solo es el comienzo. Continuamos nuestro viaje hacia lo insólito en el número 4, la plaga de la danza de 1518. Olvida las epidemias que conoces, esto fue algo completamente diferente. En julio de 1518, en la ciudad de Estrasburgo, entonces parte del Sacro Imperio Romano Germánico, una mujer llamada Frau Trofea salió a la calle y comenzó a bailar fervorosamente. No había música, no había celebración. Simplemente bailaba, sola, durante días. Lo que empezó como un incidente aislado, pronto se convirtió en un fenómeno masivo. En una semana, unas 34 personas se habían unido a ella bailando sin parar. Y en un mes, la cifra ascendió a unos 400 ciudadanos. Bailaban día y noche, en las calles, en las plazas públicas, moviéndose espasmódicamente, aparentemente incapaces de detenerse. Las autoridades locales estaban desconcertadas. Inicialmente, creyeron que se trataba de una enfermedad causada por sangre caliente y, siguiendo el consejo médico de la época, pensaron que la cura era más baile. Abrieron salones, construyeron un escenario de madera e incluso contrataron músicos para mantener a los danzantes en movimiento, esperando que bailaran hasta sacar la fiebre de sus sistemas. Craso error. Esto solo pareció empeorar la situación. La gente bailaba hasta colapsar por agotamiento, deshidratación, infartos o derrames cerebrales.
Algunos informes históricos sugieren que en el pico de la plaga, hasta 15 personas morían cada día a causa del baile incesante. ¿Qué causó esta manía colectiva? Las teorías abundan. Algunos historiadores modernos sugieren histeria colectiva masiva, posiblemente desencadenada por el estrés extremo de la hambruna y las enfermedades que asolaban la región en ese momento. Otros apuntan a la posibilidad de envenenamiento por cornezuelo, un hongo que crece en el centeno húmedo y puede causar espasmos, alucinaciones y delirios, similar a los efectos del LSD. Sea cual sea la causa, la plaga de la danza de Estrasburgo sigue siendo uno de los episodios más extraños y aterradores de la historia europea, un testimonio de cómo la mente y el cuerpo pueden sucumbir a fenómenos inexplicables. Imagina el terror y la confusión de ver a cientos de tus vecinos atrapados en una danza macabra de la que no podían escapar. Pasemos de cuerpos fuera de control a un animal que demostró una lealtad y valentía extraordinarias en tiempos de guerra. Llegamos al número 3 y esta historia te tocará el corazón y te dejará boquiabierto. ¿Conoce a Wojtek, el oso soldado? No es el título de una película animada, es la historia real de un oso pardo sirio que fue adoptado por soldados polacos de la 22ª Compañía de Suministros de Artillería del Segundo Cuerpo Polaco durante la Segunda Guerra Mundial. En 1942, los soldados polacos evacuados de la Unión Soviética encontraron a un cachorro de oso huérfano cerca de Hamadán, en Irán. Lo compraron a un niño local y lo criaron. El oso, al que llamaron Wojtek, que significa guerrero sonriente o el que disfruta la guerra, se convirtió rápidamente en la mascota no oficial de la unidad y en un miembro querido del grupo. Viajó con ellos a través de Irak, Siria, Palestina y Egipto, y finalmente llegó a Italia. Wojtek no era un oso cualquiera. Aprendió a saludar, luchaba amistosamente con los soldados, bebía cerveza, su favorita, fumaba, o más bien comía cigarrillos y dormía en las tiendas con sus compañeros humanos. Su presencia elevaba enormemente la moral de las tropas en tiempos increíblemente difíciles. Pero Wojtek hizo más que entretener. Durante la brutal batalla de Monte Cassino en Italia, en 1944, una de las más sangrientas de la campaña italiana, Wojtek demostró su valía. Observó a los soldados cargar pesadas cajas de municiones y, por iniciativa propia, comenzó a imitarles, transportando cajas de proyectiles de artillería de 100 libras, unos 45 kilos, desde los camiones hasta las posiciones de artillería en el frente. Lo hizo sin fallar, sin romper ninguna caja, demostrando una fuerza y una calma bajo fuego que asombró a todos. Su contribución fue tan significativa que, en reconocimiento a su servicio, el emblema oficial de la 22ª Compañía se cambió por una imagen de un oso llevando un proyectil de artillería. Para poder llevarlo en un barco británico a Escocia después de la guerra, las regulaciones prohibían animales a bordo. Wojtek fue oficialmente enlistado en el ejército polaco con el rango de soldado raso, con su propio número de servicio y cartilla militar. Después de la guerra, Wojtek fue desmovilizado y vivió el resto de sus días en el zoológico de Edimburgo, donde era visitado a menudo por sus antiguos compañeros de armas, quienes a veces saltaban la valla para luchar amistosamente con él como en los viejos tiempos. Wojtek murió en 1963, dejando tras de sí una leyenda increíble de amistad entre especies y servicio inesperado en el campo de batalla. Un oso que no solo convivió con soldados, sino que sirvió activamente en combate. ¿Puede la historia ser más sorprendente? Prepárate, porque el número 2 nos lleva a un conflicto bélico que desafía toda lógica. Nuestro penúltimo puesto, el número 2, nos lleva a Australia en 1932 para presenciar una de las guerras más extrañas y cómicas de la historia, la Gran Guerra del Emú. Tras la Primera Guerra Mundial, muchos veteranos australianos se establecieron como granjeros en Australia Occidental. Sin embargo, pronto se enfrentaron a un enemigo inesperado, una población masiva de unos 20.000 emúes. Estas grandes aves no voladoras, en su migración anual tras la temporada de cría, descubrieron las tierras de cultivo recién establecidas y comenzaron a causar estragos, devorando y destruyendo cosechas a gran escala, además de dañar las cercas que permitían la entrada de otros animales como conejos. Los granjeros, muchos de ellos exsoldados, estaban desesperados. Solicitaron ayuda al gobierno, pidiendo el uso de ametralladoras. El ministro de Defensa, Sir George Pearce, un veterano de la Primera Guerra Mundial, accedió.
Vio esto como una oportunidad para una especie de práctica de tiro para los militares, y también como una forma de apoyo visible a los agricultores en apuros. Así, en noviembre de 1932, se desplegó una pequeña unidad militar bajo el mando del mayor G.P.W. Meredith, armada con 2 ametralladoras Lewis y 10.000 rondas de munición. La misión: reducir drásticamente la población de emués. Lo que siguió fue una campaña militar que resultó ser un fracaso humillante y cómico. Los emués demostraron ser adversarios sorprendentemente difíciles. Eran rápidos, podían correr a casi 50 kilómetros por hora y tenían tácticas de evasión increíblemente efectivas. Se dispersaban en pequeños grupos cuando se les disparaba, lo que hacía difícil acertarles con las ametralladoras. Eran, según describió un observador, como tanques emplumados. Incluso cuando eran alcanzados, a menudo seguían corriendo. El mayor Meredith se lamentó: si tuviéramos una división militar con la capacidad de carga de balas de estas aves, enfrentaría a cualquier ejército del mundo. Son tan invulnerables como los tanques. Después de varios intentos fallidos, con un gasto considerable de munición y muy pocos emués abatidos, las estimaciones varían, pero probablemente menos de 1.000, la operación fue objeto de burla en los medios de comunicación y considerada un fiasco. La guerra se canceló oficialmente a principios de diciembre. Australia, una nación con un historial militar respetable, había sido efectivamente derrotada por una bandada de aves grandes y resistentes. Aunque hubo intentos posteriores de controlar la población de emués, la Gran Guerra del Emú de 1932 sigue siendo un episodio singular y embarazoso en la historia australiana, una prueba de que a veces la naturaleza tiene formas muy efectivas de defenderse, incluso contra la tecnología militar humana. Increíble, ¿verdad? Pero aún nos queda el número 1, un evento que afectó a millones y cambió una ciudad para siempre, todo por algo maloliente. Y llegamos al número 1 de nuestro top 5 de hechos históricos que no te enseñaron en la escuela. Prepárense para contener la respiración, metafóricamente, claro, porque vamos a hablar del Gran Hedor de Londres de 1858. Imaginen la capital del imperio más poderoso del mundo en pleno verano, paralizada no por una invasión ni una crisis económica, sino por un olor insoportable. Durante siglos, el río Támesis había sido el vertedero de Londres. Todo iba a parar allí: desechos humanos, basura industrial, residuos de mataderos. A medida que la ciudad crecía exponencialmente durante la Revolución Industrial, el problema empeoró dramáticamente. El Támesis se convirtió esencialmente en una cloaca a cielo abierto. El verano de 1858 fue inusualmente caluroso y seco. Las altas temperaturas hicieron que los niveles del río bajaran y que las toneladas de excrementos y residuos acumulados en sus orillas comenzaran a fermentar bajo el sol abrasador. El resultado fue un hedor nauseabundo y abrumador que envolvió toda la ciudad. El olor era tan potente que penetraba en las casas, los negocios e incluso en el Parlamento británico, situado justo a orillas del río. Los miembros del Parlamento intentaron mitigar el hedor empapando las cortinas en cloruro de cal, pero fue inútil. Las sesiones se volvieron casi insoportables. Los tribunales tuvieron que ser evacuados. Se hablaba de trasladar el gobierno fuera de Londres, pero el gran hedor no fue solo una molestia olfativa extrema. Ocurrió en un momento en que la teoría del miasma, la creencia de que las enfermedades como el cólera eran causadas por el mal aire o los malos olores, todavía era ampliamente aceptada, incluso por la comunidad científica. El hedor se percibía no solo como desagradable, sino como mortalmente peligroso. Las epidemias de cólera ya habían azotado Londres varias veces en décadas anteriores, matando a decenas de miles de personas. El miedo a que el gran hedor desencadenara otra epidemia devastadora era palpable y creó una presión pública y política inmensa para hacer algo al respecto. Este catalizador maloliente finalmente impulsó una de las hazañas de ingeniería civil más importantes del siglo XIX. El ingeniero Joseph Bazalgette recibió el encargo de diseñar y construir un sistema de alcantarillado moderno y masivo para Londres. Su ambicioso plan implicó la construcción de más de 1.800 kilómetros de túneles y tuberías subterráneas interconectadas que recogerían las aguas residuales y las desviarían río abajo, lejos del centro de la ciudad, para ser vertidas en el Támesis en puntos donde la marea las llevaría hacia el mar. El proyecto fue una obra monumental que tardó décadas en completarse, pero transformó radicalmente la sanidad pública de Londres
redujo drásticamente las enfermedades transmitidas por el agua como el cólera y limpió significativamente el Támesis. El gran hedor de 1858, aunque fue una experiencia horrible para los londinenses de la época, se convirtió irónicamente en el catalizador necesario para una reforma sanitaria vital que salvó innumerables vidas y sentó las bases para la infraestructura urbana moderna. Una crisis nacida del olor fétido que obligó a una ciudad a enfrentar su propia suciedad y a construir un futuro más limpio y saludable. Eso sí que es una lección de historia con impacto. Y ahí lo tienen. 5 fragmentos de historia que rara vez ven la luz del día en las aulas, desde medicamentos peligrosos disfrazados de curas, pasando por fenómenos de masas inexplicables, animales héroes de guerra, conflictos absurdos contra la naturaleza, hasta crisis urbanas provocadas por olores fétidos que impulsaron cambios monumentales. Estas historias nos recuerdan que el pasado es un lugar mucho más extraño, complejo y fascinante de lo que a menudo imaginamos. No se trata solo de fechas y nombres famosos, sino de la increíble variedad de la experiencia humana, con todos sus giros inesperados, sus momentos de brillantez, locura y pura extrañeza. Esperamos que este viaje por los rincones ocultos de la historia te haya sorprendido y entretenido tanto como a nosotros nos fascinó investigarlo. La historia está viva, llena de secretos esperando ser contados. ¿Cuál de estos hechos te dejó completamente atónito? ¿Conocías alguna de estas historias? ¿O quizás tienes algún otro hecho histórico increíblemente raro que crees que deberíamos investigar para un futuro video? Déjanos saber tu opinión en la sección de comentarios abajo. Nos encanta leer sus reacciones y sugerencias. Si disfrutaste desenterrando estos secretos históricos con nosotros y quieres seguir explorando los capítulos olvidados del pasado, te agradeceríamos enormemente que le dieras un me gusta a este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido como este, y si aún no lo has hecho, considera suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. De esa manera, no te perderás ninguna de nuestras futuras incursiones en lo desconocido y lo sorprendente de la historia. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Hasta la próxima exploración histórica.